Entonces ella llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis 16:13. Te damos bienvenida a nuestro ministerio Donai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y en esta linda mañana de lunes 9 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en la cruz, ese día, al momento de morir en esa cruz, para liberarnos de nuestros pecados pasados, y así poder abrir la puerta, ese camino, para poder así encontrar a Dios, a papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Acalia, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, papá nos trae un gran mensaje. Pero hoy el mensaje no es únicamente para aquellas personas que dicen tener el poder de la invisibilidad, sino este mensaje va dirigido a todos, a todo aquel que en algún momento se han sentido tan solos que piensan y sienten en su corazón que se han vuelto invisibles. Y hoy Dios nos quiere decir y nos dice que bajo su mirada nadie es invisible, todos son visibles. Y por eso el tema de esta mañana, de este devocional, papá lo ha titulado Tú me visibilizaste, la mujer que descubrió que Dios la ve. Sí, hermanos, hay momentos de nuestra vida que pensamos que nuestro mayor poder es la invisibilidad. Y esta invisibilidad nos hace sentirnos no amados, no queridos, no vistos. Y hay una herida silenciosa que muchos llevan y que no siempre se puede explicar con palabras. Es la herida de la invisibilidad. No se trata de una enfermedad física, pero consume el alma. Ese dolor que brota cuando sientes que das lo mejor de ti y que aún así nadie te nota. Cuando luchas, pero nadie te pregunta ¿cómo estás? Cuando lloras, pero tu dolor se ahoga entre la rutina del día a día. Cuando sientes o sirves a otros, pero nadie te sirve a ti. Cuando das todo y recibes meras migajas, o aún así no recibes nada, recibes un solo silencio. Mis queridos hermanos y hermanas, hay muchos hombres y mujeres que caminan en medio de la iglesia, así, y no únicamente en medio de la iglesia, en medio de su familia, de su trabajo, de su ministerio, con una sonrisa en su rostro y con una soledad, una gran soledad en su corazón. Son fieles, comprometidos, constantes, pero profundamente heridos por sentirse olvidados, usados y no valorados. Esta realidad no es nueva, hermano. Esta realidad está en la Biblia y Dios no la ignora. Más aún, Dios tiene una palabra de esperanza, una palabra de restauración. Y para traerla hoy, esta palabra, hoy Dios no va a escoger a un rey, ni a un profeta, ni a un apóstol. Hoy el cielo nos lleva a mirar a una mujer que vivió una experiencia más desgarradora y a la vez más gloriosa en el desierto. Y esta fue Agar.
la sierva de egipcia, una extranjera, la despreciada, pero también una mujer que fue llamada por su nombre, por Dios, por el Dios mismo, y que no pudo decir, y que pudo decir con certeza: tú eres el Dios que me ve. Hoy, el Espíritu Santo, hermanos, quiere recordarte que Dios ya conoce tu nombre antes que tú lo digas. Él no necesita que grites para escucharte, ni que te expongas para verte. Dios te ve. Y cuando Él nos ve, no solo únicamente te está observando, Él te dignifica. Este es un mensaje para los que sirven en silencio, para los que sienten que nadie nota su esfuerzo, para los que se sienten como extranjeros en su propia casa, en su propia iglesia o en su propio entorno. Dios no pasa por alto al que han sido ignorados. Hoy Él viene a ti como fue al encuentro con Agar para restaurarla. Hoy Dios nos habla que no hay hijo de Él que su mirada no esté encima de Él. Mira, una de las cosas más lindas que yo puedo testificar, porque porque lo hago, porque es que realmente, si uno pasa por un desierto, lo más importante no es pasar por el desierto. Lo más importante de haber pasado por un desierto es poder aprendido y poder testificar de lo que nosotros hemos aprendido. Y en algún momento, créanme, de mi proceso, de mi desierto, cuando comencé en la iglesia, era que yo era un hombre que tenía tantas cosas para dar y di muchas cosas dentro de mi iglesia. Me esforzaba tanto por, por hacerlo mejor dentro de la iglesia, que muchas veces realmente me sentí no valorado. Y no únicamente dentro de la iglesia, dentro de mi trabajo, dentro de mi familia y dentro de muchas cosas, que llegó un punto en que no sentía verdaderamente que tuviese un significado mi vida, porque todo me olía, todo me hería y todo me molestaba. Pero aquí, en medio de este proceso, pude entender algo muy importante, y es que la invisibilidad puede aplicar para el mundo, pero no aplica para Dios. Dios muchas veces, cuando estamos dentro de ese proceso de invisibilidad, es cuando Dios más está trabajándonos a nosotros, cuando Dios nos está perfeccionando cada día más. Hoy quiero tocar este tema porque hoy es muy importante que entendamos que tenemos un valor para Dios. Al momento que Dios nos entrega una vida, también nos da un valor, nos valora. Y el estar dentro del libro de la vida quiere significar que todo el mundo, todos nosotros tenemos una promesa, tenemos un propósito. Y para poder desarrollar este tema, tengo que hablar sobre una sierva usada, una sierva que no es valorada, la historia de muchos, la de una mujer llamada Agar,
que comienza como la de muchos en un segundo plano. No fue elección de ella estar ahí. Fue esclava, fue sierva de Sara. Cuando Sara no, no ve cumplida la promesa de un hijo, recurre a una práctica cultural común en ese tiempo, y era de usar a la esclava como vientre sustituto. Y así Agar es tomada, no por amor, no por voluntad, sino por estrategia humana. Ella fue instrumentalizada en un plano ajeno, donde no votó, donde no tuvo voz, ni tampoco tuvo defensa. Aquí ya encontramos una gran herida que muchos viven hoy. Ser tratados como medio para un fin. Hermano, hay hombres y mujeres que han sido usados por otros para lograr sus propios propósitos. Padres que han abusado emocionalmente de sus hijos. Líderes que han usado el talento sin acompañar corazones. Parejas que solo buscan lo que necesitaban, de pronto físicamente, emocionalmente, sin importar a su pareja lo que también necesitaba su pareja. Amistades que se desvanecen cuando ya no hubo un beneficio. El dolor de Agar no es ajeno a nuestros tiempos, hermano. Pero lo más fuerte aún no ha llegado. Y es cuando Agar queda embarazada y Sara la desprecia. El texto hebreo da la idea de humillación. Fue maltratada y entonces huye. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que Agar también maltrató a Sara. La humilló también por su imposibilidad de tener hijos. Y muchas veces nosotros, en medio de nuestra invisibilidad, también atropellamos a las demás personas. Aquí el hecho no es de que seamos invisibles. Aquí el hecho es de que muchas veces podemos utilizar nuestra invisibilidad como arma para poder, para también, como digo, o sea, utilizamos nuestra invisibilidad para también afectar a los demás. Y esto no es correcto. Y esto también Dios lo está viendo. Porque nuestra invisibilidad puede ser un arma de doble filo. Así como nos hieren a nosotros, también nosotros podemos herir a los demás. Y esto es la historia que pasó con Sara y con Agar. Siendo que Agar tuvo que huir y fue desplazada por Sara, decidido por Sara, porque ya no la soportaba. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta es de que muchas veces cuando somos invisibles para el mundo, Dios sigue viéndonos. Dios sigue viéndonos. Aquí agarra una mujer embarazada, vulnerable y sola. Estaba en el desierto, un lugar donde todo parecía morir, donde todo moría. Pero ahora yo pregunto, ¿quién ha huido emocionalmente como Agar? ¿Cuántos se han alejado del entorno tóxico, relaciones abusivas o incluso de la iglesia donde fueron heridos? ¿Cuántos aún hoy viven en su propio desierto?
Puede ser una casa donde ya no hay amor, un trabajo donde te sientes invisible, un ministerio donde sientes que su voz ya no vale. Pero escúchame bien, hermano, el desierto, como he dicho en muchas ocasiones, el desierto no es el final para el que tiene un encuentro con Dios, para aquel que Dios ya lo tiene entre ceja y ceja. Es el lugar donde Dios se reserva con más fuerza y te esculpe con más hermosura. Es en ese lugar sin agua, sin refugio, sin compañía, donde aparece el ángel de Jehová. No es una visita casual, es una intervención divina. Y lo primero que hace Dios antes de dar dirección, antes de dar la promesa, antes de cualquier represión, es llamarla por su nombre. Agar, sierva de Sara. Génesis 16:8. Qué momento tan poderoso. Me lo imagino que tuvo que haber sido un momento poderoso. Nadie la había llamado así. Todos la habían usado, pero Dios la había llamado. Le reconoce su nombre, le reconoce su historia, le reconoce su dolor. Esto es más que ser un gesto, es una restauración de identidad. Cuando Dios te llama por tu nombre, te está diciendo, yo sé quién eres. No eres un error, no eres lo que te han querido hacer creer, no eres lo que dicen de ti. Eres alguien que me importa a mí. Y te lo está diciendo hoy Jehová. Tú eres alguien que me importa a mí. Si tú me estás escuchando, hoy Dios te está diciendo que tú eres alguien que le importa al Señor. Que tú eres esa persona a quien Dios está mirando en estos momentos. En quien tiene su atención. Y hoy esta palabra te tienen que dar un valor, un nuevo valor a tu vida. Te deben estar dando una nueva dirección a tu vida. Si hoy estabas pensando, amaneciste pensando que tu vida no tiene un valor, no tiene una dirección y que lo mejor es morir, hoy esta palabra te está diciendo que no. Hoy esta palabra te contradice toda mentira del enemigo. Hoy, joven que me escuchas, que te han lavado la cabeza diciéndote que no tienes valor para nadie, que eres una porquería, que lo único que haces es traer problemas. Hoy, hijo mío, te digo que Dios sí te está viendo y no te ve como un problema, te ve como como alguien que Él quiere restaurar. Y entonces hoy viene la revelación. Agar no solo escucha una promesa sobre su hijo, no solo recibe una dirección, recibe algo que transforma su corazón. La consiente como nadie la había consentido. Y por eso ella exclama, no he visto también al que me ve. Qué declaración tan linda, más profunda y sanadora. Porque el mayor anhelo de ser humano es ser visto, no solo por apariencia, sino por profundidad. Y ese anhelo lo sacía solo Dios, Elohim, el Dios que ve antes que tú lo hayas visto a Él. Este nombre que da a Dios, el Roí, no aparece en ninguna parte de la Biblia.
Es un testimonio íntimo, personal y revelador. Y es precisamente esa declaración que sana su corazón. Y también la que necesitaba escuchar la iglesia de hoy. Hoy la iglesia necesita escuchar que no está escondida. Hoy la iglesia tiene que escuchar que Dios vio a Moisés en el desierto en medio de miedo y de duda. Éxodo 3:4. Hoy la iglesia tiene que escuchar que Dios vio a Ana llorando por un hijo en su templo. En 1 Samuel 1, del 10 al 11. Hoy la iglesia también tiene que escuchar que Dios vio a Elías deprimido bajo un árbol. En Primera de Reyes 19:5. También la iglesia y el pueblo de Dios tiene que escuchar hoy que Dios vio a la viuda que solo tenía 2 blancas. Marcos 12, del 45 al 44. Dios vio a Pedro llorando amargamente por haber negado a Jesús. En Lucas 22, 6, del 61 al 62. Y hoy la iglesia y el pueblo de Dios tiene que escuchar hoy que Dios vio a cada alma rota que caminaba con Él en los evangelios. Y sigue viéndote hoy. ¿Y tú? ¿Sientes que nadie te ve? ¿Quieres que Dios te ha pasado por alto? Hoy te vengo a decir que no. Él conoce tu nombre. Él conoce tu pensamiento. Él ha contestado tus lágrimas. Y Él ha prometido que jamás te va a dejar. Pero aquí el problema no es que Dios te vaya a dejar, porque Él no lo va a hacer. El problema es que tú dejes a Dios. Y es lo que muchas veces sucede cuando estamos dentro de un desierto donde hay silencio. Porque creemos que Dios nos ha dejado y por eso nosotros también lo tenemos que dejar. Y lo dejamos. Y hacemos que nuestro desierto sea cada vez más difícil y más duro. Nuestros miedos, nuestras inseguridades son la plataforma de lanzamiento de un cohete que no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Hacia abajo y empinada y en decadencia. Y esto es lo que sucede cuando en el silencio, en vez de mirar hacia los cielos, comenzamos a mirar y a meter la cabeza como al avestruz debajo de la arena. Hoy, hermanos, quiero decirte que si nadie te aplaude, quiero que recuerdes que los cielos te aplauden en lo secreto. También quiero decirte como que cuando te sientes usado y olvidado, quiero que recuerdes que Dios nunca te ha usado. Él te da forma. Te quiero decir también que cuando pienses que tu historia ya no vale nada, te quiero recordar que Dios está escribiendo en estos momentos una historia nueva con una gloria en tu desierto. Hoy también te tengo que decir que cuando tu nombre no sea mencionado en las listas humanas, quiero que recuerdes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese libro que nadie puede borrar y que es donde está escrito tu propósito de vida. Y también quiero recordarte que cuando quieras huir, recuerda que el lugar donde huyas, Dios te va a encontrar. Mira, una de las grandes cualidades que tiene Dios es que cuando fija su mirada en alguno de nosotros, nunca la quita hasta que el propósito no se ha dado. Lo hizo con Jonás.
Lo hizo con Moisés, lo hizo con José y lo ha hecho contigo en todo momento y a toda hora. La historia de Agar no solo fue escrita para ser leída, fue escrita para ser inspirada, para ser vivida. En ella encontramos a un Dios profundamente cercano, interesado en lo que no, en lo que supuestamente hemos sido olvidados, comprometido con los rotos, apasionado por restaurar a los que han sido maltratados. Su mirada no es un juicio, es una ternura. Su voz no es una, no es una condena, es una afirmación. Su presencia no es ocasional, es constante. Hoy Dios nos quiere devolver la luz, la voz, el valor, el nombre. Tal vez tú, como Agar, has vivido bajo etiquetas que otros han puesto sobre ti. Has fallado, has sido rechazado, eres inútil, eres un problemático, un insignificante. Pero hoy los cielos te llaman por una verdad y para darte un verdadero nombre. Eres hijo, eres amado, eres escogido, eres restaurado y eres conocido. Dios te ha visto y eso es suficiente para sanar, para creer y para volver a caminar bajo los atrios del Señor. Con esto termino esta enseñanza y vámonos al tiempo de la oración. Padre amado, Dios compasivo, hoy venimos delante de ti como hijos que necesitan ser abrazados por tu mirada eterna. Gracias porque no eres un Dios ajeno, indiferente, tampoco eres un Dios insensato. Te damos gracias porque en medio de nuestro desierto, cuando oímos, cuando callamos, cuando sentimos que nadie nos reconoce, tú has estado ahí presente. Tú te detienes y detienes la mirada. Tú nos llamas por nuestro nombre. Hoy te rogamos que sanes en cada alma que se sientan invisibles, a cada siervo fiel que ha sido usado o ha sido descartado, a cada líder que ha servido en silencio y ha sido herido en los secretos, a cada joven que cree que no tiene un valor, a cada hombre que lleva cargas sin ser comprendidas. Oh Dios, ve con tu voz restauradora y llama a cada hijo por su nombre. Declaro esta palabra: abrirás los ojos de muchos, que el Dios que ve, el Dios que conoce, el Dios que dignifica, se mantiene hoy con poder. Que el corazón que se sentía marginado, hoy será habilitado por el Espíritu Santo, que lo ha querido resaltar. Y aquella persona que ha querido oír volverá nuevamente con una nueva esperanza. Que los que han llorado se reirán, que los que fueron rotos serán restaurados. Que lo que te pedimos con todo el corazón sea dado por el nombre de Jesucristo, el buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.